Conoce Elisa Shaw, una joven de 25 años, apenas de 1,60 m, Dijeron, con manos calosas y el cabello castaño siempre recogido en un moño reglamentado tanto que le provocaba dolores de cabeza. Era una soldado de logística destinada en el puesto crítico en Y-87, ubicado en lo alto del implacable macizo Cadran, cerca de la frontera en disputa, donde el viento no dejaba de ola. El puesto era un conjunto de edificios prefabricados o binques reforzados, cedidos, golpeados constantemente por tormentas de montaña y por el ocasional proyectil de mortero procedente de posiciones enemigas al otro lado del val. A pesar de haber asistido a la prestigiosa Academia de Francotiradoras Blackwater, Dijeron fue eliminada en la ronda final por temblores excesivos en las manos durante la evaluación de estrés de emergencia. El informe oficial lo describió como algo clínico y profesional. D2. No mencionaba si el sargento Reynolds había golpeado deliberadamente su portapapeles contra la mesa de tiro justo cuando ella apretaba el gatillo. Después nadie volvió a creer en ella después de aquello. En los barracons realizaba las tareas poco glamorosas que mantenían a los verdaderos soldados funcionando. Cargaba cinturones de munición hasta que le sangraban los dedos, limpiaba fusiles con una precisión obsesiva. Dados. Gestionaba inventarios en almacenes helados y distribuía barro y sangre del equipo que regresaba de patrulla. Los soldados hombres la trataban como un móvil útil pero invisible. Mantén limpias las armas para que los tiradores de verdad puedan usarlas. Yo solo es bien limpiando. No despertaos. Tú, mejoras y todos estábamos muertos y dependiéramos de ella. Su risa resonaba cada noche en el comedor, rebotando en las paredes de concreto como balas que ricochetían. Ella comía en silencio, masticando mecánicamente esas MRI mientras aquellas balas abrían heridas más profundas que cualquier fuego enemigo. Pero nunca se defendía. Espasdados, absorbe la crueldad con chaleco antabas absorb metralla. Una mano gris, durante los ejercicios obligatorios de entrenamiento de francotirador, que se le adhieron a la lista de práctica requerientes, no porque alguien la cogiera oli, sino porque necesitaban cuerpos para cumplir el requisito mínimo. El suboficial Martínez, sedados. Un hombre enorme con brazos como troncos y un bigote que no había sido recordado desde la administración Clinton, la mea de arriba abajo con evidente disgusto. No los cuando fos. Nayao, escupa cerca de sus botas. Los demás soldados rieron anticipando su fracaso. Él no responde ni que en la provocación. En cambio, pasan bajo la cabeza con precisión meca. Revise el M24 prestado con el cuidado meticuloso de un cirujano preparándose para una soga cerebral. Ajuste el anillo del visor. Dijeron. Calcule la velocidad del viento usando técnicas que la mayoría de los jams había aprendido y apunta con la concentración de alguien que no tiene nada que perder. No pronuncie una sola palabra. Es día las balas terminarían. Es el amenaza rompe gris y violento sobre el macizo Cadran mientras el convoy blindado del general Logan avanzaba a las 06:00 horas. 6 vehículos que transportaban al oficial al mando a su equipo de evaluación táctica hacia el territorio disputado. C2. La misión era rutinarias inspeccionar puestos de observación avanzados y evaluar posiciones defensivas en el val. Los informes de inteligencia habían despejado la ruta. Las imágenes satélites no mostraban movimiento enemigo y los drones de reconocimiento habían barrido la zona 2 veces. Según todos los datos el camino era seguro, y todos los datos estaban equivocados. El convoy llevaba 3 millas dentro de territorio hostil cuando los primeros disparos retumbaron. Las fuerzas enemigas habían establecido un campo de asesinatos perfecto, con su francotirador principal posicionado en la cima del Gila, parcidados, formación rocosa con líneas de visión limpia sobre todo el val. 900 metros de evacuo separaban al tirador del convoy atrapado del general Logan, podían haber sido 900 millas. La emboscada era impecable. Las comunicaciones fueron interferidas por equipos avanzados de guerra electrónica, el GPS se volvió inútil. Las frecuencias de radio se inundaron de ruido blanco y la coordinación se volvió imposible.
El equipo de respuesta rápida estaba a 40 minutos, seguidos por carreteras de monte que se convertían en lodo incluso en las mejores condiciones con la artillería enemiga bombardeando la ruta de suministro, tal vez nunca llegarían. El reconocimiento terrestre no podía identificar la posición exacta del francotirador debido al terreno brutal, afloramientos rocosos creaban docenas de escondite potenciales y los vientos arremolinados levantaban nubes de polvo que cambiaban como cielos vivos, oscureciendo la visibilidad cada pocos minutos. El tirador enemigo había elegido bien. De vuelta en el puesto, el comandante interino pidió desesperadamente apoyo inmediato de francotiradores. El general Logan está atrapado detrás de su vehículo, recibimos fuego preciso desde una posición elevada. Solicitó operaciones de contrafrancotirador de inmediato, pero no había tiradores calificados disponibles. Todos habían sido enviados al enfrentamiento el centro 2 horas antes. Ciudadanos, el puesto funcionaba con personal mínimo logística o reclutas incapaces de dar en un granero desde dentro de él. Eliza Shaw ni siquiera se le consideraba para una autorización de armas. D2. Había sido removida oficialmente de la lista de combat y relegada a logística permanente. Su credencial no incluía armas de precisión. Pero mientras monitoreaba el equipo térmico de observación, vio algo que le heló la sangre, una túnica forma de calar en la meseta occidental, ubicada exactamente en el ángulo ideal de disparo. El francotirador enemigo tenía elevación perfecta, líneas de visión claras y precisión total. Podía eliminar el convoy, vehículo por vehículo. Eliza solicitó permiso para abrir fuego. Negativo, y es logística. Ellos no estás autorizada para operaciones de combate. Mientras el vinca se handían gritos y planes imposibles, Eliza observa a sus superiores luchar contra una situación desesperada. 2. Ella sabía de dónde estaba el enemigo, sabía que el disparo debía ser y sabía que en 10 minutos el general Logan estaría muerto. Toma la decisión más difícil de su vida sin permiso, sin respaldo, sin autoridad oficial, agarra su M24 pues no va a salir del búnker. Y le de montarle le golpe el rostro mientras ascende el sendero hacia el puesto de observación 9. 2. Sus manos temblaban por el frío y la adrenalina, sus ojos lloraban por el viento brutal, pero su mente estaba clara. Sus ojos circulares viento oeste, 15 nudos. Inversión térmica en capa 2 a de elevación 2.3 grados. Distancia 900 metros exactos. Un disparo. Una oportunidad. Test y una bala para salvar una vida. El sonido que lo cambia todo apenas audible entre el viento en seco top el crujido distintivo de un proyectil de alta velocidad cortando el aire. Ciudadanos en el valle el convoy del general Logan se preparaba para un intento desesperado de ruptura cuando ocurrió lo extraordinario el francotirador enemigo. C2. Que llevaba 20 metros desmantelando sus defensas, quedó en silencio. Su rifle te costaba como chatarra. Su copos desplom detrás de la roca que le daba cobertura. Los restos destrozados de su mira reflejaron los como picuos acores en el aire. La emboscada termina al instante. En el puesto táctico 87, el blinker explota en confusión. C2. Francotirador hostil eliminado, o sea, demonios pacizo. No es de ninguna de nuestras unidades, pero ese era el problema, no había unidades autorizadas. Todos los tiradores estaban a 300 millas. El teniente Morrison, recién salido de la escuela de oficiales, escanea frecuencias hasta que capta una transmisión tenue. Comando. Aquí el especialista Shaw en el puesto de observación 9 Golf. Francotirador enemigo neutralizado. Amenaza eliminada. El convoy del general es despejado. El silencio que siguió fue absoluto. Las investigaciones revelan que Eliza había sido saboteada durante su certificación. Compañeros celosos no podían aceptar que una mujer los superara en todo. Ella había sido la última estudiante del legendario maestro sargento Cat. Pasideros, el hombre que entrena a los mejores tiradores del mundo, había entrenado con él 2 años completos, y había estado a punto de romper su récord. Cuando el general Logan regresa, exigí respuestas. Los datos balísticos demostraban que la joven había ejecutado una maniobra llamada vortex sliding, tan compleja que apenas una docena de francotiradores en el mundo podía hacerla en combat.
las decisiones del alto mando fueron contundentes si acababan los favoritismos, y los prejuicios o la política interna. Las evaluaciones se reestructuran. Las mujeres empezaron a recibir oportunidades reales por primera vez. Dos. 3 de ellas clasificaron para entrenamiento avanzado en un mes. 2 ingresaron a la unidad de reconocimiento elite. Y el desempeño global de la base mejoró en 30% en 6 semanas. Pero el impacto real estaba en los picos momentos soldados que por fin eran escuchados, talento que por fin encontraba espacio para brillar. Considerados suelen decir que las mujeres no podían ser francotiradoras, pero Elisa Shaw salve la vida de un general con un solo disparo perfecto, sin reconocimiento previo, sin apoyo, y solo con su precisión letal cuando más importaba. El mundo no caza de personas talentosas carece de líderes capaces de ver mayores de sus prejuicios. Queridos, si alguna vez te han descartado para no encajar en la definición estrecha de alguien míos, recordarás que un solo disparo perfecto en el momento adecuado puede derrumbar todas las suposiciones, no solo sobre ti sino sobre todos los que han esperado su oportunidad. A veces, 2. El arma más poderosa no es el flujo sino negarte a aceptar las limitaciones que otros intentan imponer a tu potencial. No los cuando falls, negado. 2. Si Berlán soldado mientras Eliza era seleccionada para el equipo de francotiradores, ella no reacción, solo bajó la cabeza y sostuvo su M24 con más fuerza. Pasadas 2 horas después cuando el convoy del general Logan fue emboscado, nadie podía hacer el disparo desde 900 metros, un secreto a prisión desde la montaña, la bola atrás del viento. La mira del comandante enemigo está en pedazos. ¿Quién le entran? Susurró el oficial.